Vamos a comenzar con la clase entonces. El día de hoy vamos a ver patologías pulmonares. Con el grupo D2 ya inicié y con el grupo D1 voy a avanzar lo que ya avancé con el grupo D2 en la anterior clase. Entonces vamos a continuar con este avance que corresponde al edema de pulmón. ¿En qué consiste el edema de pulmón? Cuando nosotros hablamos de este tipo de patologías, nos vamos a referir a una situación en la que hay un acúmulo de líquido intersticial en los espacios alveolares. Puede tener diferentes causas, puede tener una causa cardiogénica o una causa como lesiones. Entonces, según este tipo de origen que llega a provocar este tipo de situación, este acúmulo de líquido en los espacios alveolares, vamos a poder clasificarlos en dos tipos: un edema de pulmón hemodinámico y un edema de pulmón causado por una lesión microvascular o una lesión directamente a nivel de las paredes alveolares. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay un edema de pulmón hemodinámico? Nosotros ya mencionamos este tipo de edema cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Generalmente el edema de pulmón hemodinámico está relacionado con patologías cardíacas. Debido a que, si nosotros recordamos un poquito lo que vimos anteriormente en insuficiencia cardíaca, cuando el corazón comienza a ser insuficiente para poder bombear una cantidad de sangre adecuada para satisfacer las necesidades del organismo, habíamos mencionado que este tipo de información a nivel de los riñones es percibido como una disminución de la volemia, es decir, como una falsa hipovolemia. En este caso, los riñones, en respuesta a este tipo de situación, lo que va a hacer activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Al activar este sistema se va a producir lo que es una retención de líquido, una retención de sodio y de agua, lo que a su vez va a desencadenar que haya un aumento de la volemia, ¿cierto? Entonces, este aumento de la volemia de manera brusca, ya que es fisiológica, vamos a ver que va a producir que haya un cambio en las presiones hidrostáticas. Si nosotros llegamos a tener un punto de referencia, vamos a ver que la presión hidrostática va a ser mucho mayor a nivel de las bases pulmonares. Sin embargo, a nivel de los vértices es como que en esa zona hay mayor exposición, es decir, hay menos presión acumulada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como hay un aumento de la presión hidrostática, va a haber una extravasación de líquidos, es decir, una salida de líquidos intersticiales que se van a acumular en los espacios alveolares. Este acúmulo de líquido hacia los espacios, en otras palabras, que llegan a concentrarse a nivel de los alveolos, van a producir una interferencia o una distorsión en relación al intercambio gaseoso que normalmente debería haber. Entonces, en este tipo de situaciones, como llegan a localizarse el líquido a nivel de los espacios alveolares, la densidad del parénquima pulmonar, es decir, la densidad de aire va a comenzar a disminuir de esta manera, ¿cierto? Entonces va a tener una densidad similar a la de, o una densidad de aspecto líquido, por ejemplo, que generalmente va a estar ubicado a nivel de los pulmones, de las bases pulmonares, perdón. ¿Qué es lo que sucede, sin embargo, cuando hay un edema causado por una lesión microvascular? Generalmente este tipo de edema se debe a situaciones de estrés, es decir, situaciones en las que están sometidos infecciones recurrentes, por ejemplo, radiaciones, situaciones en las que se pueda llegar a dañar la red capilar o la red vascular que recubre por completo los alveolos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se produce una infección de manera recurrente, en el caso de
del parénquima pulmonar, vamos a ver que hay va a haber una invasión de microorganismos extraños a nivel de los espacios alveolares. Esto va a producir que en respuesta a esta invasión se activen factores o se activen una respuesta inflamatoria. En este caso también van a intervenir los macrófagos tratando de fagocitar este tipo de invasión. Entonces, al ver estos cambios mediados por las inflamaciones, por la fagocitosis, por ejemplo, se va a llegar a distorsionar o a cambiar se va a llegar a cambiar la situación o la distribución de la microvasculatura produciendo lesiones debido a que en infecciones graves, por ejemplo, en infecciones graves se va a producir mayor respuesta inflamatoria, entonces esto va a producir que haya una modificación y una lesión a nivel de las paredes capilares y microvasculares de las paredes alveolares, lo que va a producir que haya una salida de líquido secundario a esta lesión y se van a acumular a nivel de los espacios alveolares. En ambas situaciones pueden llegar a desencadenar complicaciones como un edema de pulmón, es decir, un colapso a nivel de los espacios alveolares por un acúmulo de líquido exagerado puede llegar a producir una extravasación de líquido hacia los espacios pleurales o hacia las cavidades pleurales, lo que va a producir un edema del pulmón. Este es un ejemplo o un resumen de las diferencias entre los edemas pulmonares que acabamos de mencionar. Esto en relación a sus causas, ¿de acuerdo? Ahora, en este tipo de situaciones, por si acaso, lo que se va a realizar es un manejo específico de los ingresos y de los egresos de líquidos. Generalmente se toma en cuenta los diuréticos para tratar de eliminar la cantidad de líquido retenido. Va a haber un estricto balance hídrico, es decir, tiene que haber un registro de cuánto líquido le está ingresando a mi paciente y cuánto líquido está egresando. En este tipo de pacientes, por ejemplo, es recomendable tener, en caso de estar hidratando, tener un goteo lento de la hidratación o reposiciones de volúmenes de manera muy cuidadosa, ya que si va a haber un intercambio o un cambio brusco de la volemia, puede llegar a empeorar el cuadro, es decir, puede llegar a producir más edema pulmonar, porque el cambio de los volúmenes a nivel de la circulación puede llegar a producir aún más cambio a nivel de la microvasculatura y puede producir a su vez una mayor congestión. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede en el caso de las transfusiones sanguíneas, ya sean en pacientes con antecedentes de edema de pulmón o pacientes que sean adultos mayores que tengan patologías cardíacas, tienen que tener un estricto balance hídrico y también tienen que tener, en el caso de requerir una transfusión sanguínea, necesitan que esto sea de manera lenta. Generalmente una transfusión sanguínea lleva a durar entre 3 horas aproximadamente. Este tipo de pacientes se trata de usar un goteo mucho más lento para que no haya un cambio brusco de la volemia y no se pueda llegar a empeorar el cuadro. ¿De acuerdo? Las neumopatías obstructivas son otro tipo de patologías en el cual vamos a poder mencionar diferentes situaciones en las que, como su nombre dice, se producen obstrucciones a diferentes niveles de los espacios aéreos. Dentro de estas clasificaciones de las enfermedades obstructivas podemos mencionar el enfisema pulmonar, la bronquitis crónica, el asma, las bronquiectasias. En algunos casos o algunos autores toman en cuenta este tipo de patologías como lo que nosotros denominamos las EPOC, que corresponden a las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, pero generalmente algunos de los autores solamente en esta clasificación llegan a
integrar el enfisema y la bronquitis crónica. Sin embargo, nosotros vamos a tener en cuenta esta pequeña clasificación que lo tenemos en el libro también, y vamos a empezar a hablar cuáles son las diferencias o cómo es que llegan a caracterizarse una de la otra para poder diferenciarse según su localización, ¿de acuerdo? O según el cambio que llegan a producir a nivel del parénquima pulmonar. En este caso, si mencionamos el enfisema pulmonar, por ejemplo, vamos a hablar de que se llega a localizar una dilatación permanente y constante a nivel de los acinos pulmonares. Entonces, generalmente este tipo de situaciones tiene una causa como el consumo exagerado de tabaco y se va a manifestar con disnea, por ejemplo. La bronquitis crónica, que va a llegar a localizarse o va a ser un estado patológico en el que se va a producir una obstrucción a nivel de los bronquios, caracterizado por una hiperplasia de las glándulas submucosas, y por lo tanto, si hay una hiperplasia, es decir, si hay un aumento de las glándulas productoras de moco, entonces va a estar acompañado de una hipersecreción de moco. Generalmente también tiene como causa común el consumo de tabaco, el constante contacto con sustancias irritantes, y se va a caracterizar por la aparición de cuadro clínico caracterizado con tos y esputo. El asma, que también es un proceso crónico que se va a caracterizar por una obstrucción a nivel o por una broncoconstricción localizado a nivel de los bronquios, y se va a caracterizar por una hiperplasia del músculo liso. Eso va a producir también a su vez que esté acompañado de un exceso de la producción de moco, lo que va a producir que haya un aumento en relación a las obstrucciones, ¿de acuerdo? Puede tener múltiples clasificaciones, puede ser el asma atópico, no atópico, asma medicamentoso, asma secundario al ejercicio. Entonces son clasificaciones que depende del autor cómo es que quiere llegar a clasificarlas, ¿de acuerdo? En el caso del libro, por ejemplo, nosotros vamos a mencionar el asma atópico y el asma no atópico, el medicamentoso. ¿De acuerdo? Se va a caracterizar por un cuadro clínico de tos intermitente y una disnea paroxística recurrente. En la exploración física comúnmente se va a encontrar sibilancias. En este caso, antes de que me olvide, por ejemplo, en este caso a la exploración física hay un murmullo vesicular disminuido, ¿de acuerdo? Y en algunos casos puede estar acompañado de crépitos, ¿de acuerdo? En el caso del asma, se va a caracterizar específicamente por la aparición de sibilancias a la auscultación. En las bronquiectasias, que también se van a localizar dilataciones a nivel de los bronquios, va a tener como una consecuencia, va a tener como una causa de tener antecedentes de infecciones persistentes o infecciones graves. Como está asociada a las infecciones, generalmente se va a manifestar con una tos productiva de aspecto mucopurulento y por alzas térmicas. Entonces, ya recordando o ya mencionando un poquito en relación a las diferencias de las neumopatías obstructivas, vamos a comenzar a estudiar cada una de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a mencionar el enfisema pulmonar. Consiste en una dilatación permanente e irreversible de los espacios aéreos más distales. En este caso pueden estar acompañados de una destrucción de las paredes alveolares sin una fibrosis evidente. Es decir, se va a producir una dilatación o un aumento de los acinos pulmonares, ¿de acuerdo? Y según la localización exacta de este tipo de dilataciones, se pueden clasificar en centroacinares o centrolobulillares, panacinares o panlobulillares, y los acinares distales o paraseptales, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de un enfisema centroacinar o centrolobulillar,
vamos a ver que se localizan, como su nombre dice, en la zona más central de la sino pulmonar, es decir, va a estar localizado a lo largo del bronquiolo terminal y los conductos alveolares. Sin embargo, los alveolos terminales, es decir, los espacios alveolares, van a estar completamente intactos, ¿de acuerdo? Es decir, los alveolos distales van a estar normales. Sin embargo, en un enfisema panacinar o panlobulillar va a afectar la dilatación a todo el acino pulmonar, desde el bronquiolo terminal hasta el alveolo terminal, es decir, va a haber una dilatación completa. En el caso del enfisema paraseptal o también denominado panacinar distal, la dilatación va a estar localizada, como su nombre dice, en la zona más distal de la sino pulmonar, ¿de acuerdo? Es decir, en los alveolos terminales, siendo que la zona proximal, es decir, los bronquiolos terminales, van a estar completamente intactos. Otro tipo de clasificación de los enfisemas corresponde a los enfisemas irregulares. Como su nombre lo menciona, son dilataciones irregulares que pueden estar localizados en todo el trayecto del acino pulmonar. Es decir, pueden haber múltiples dilataciones, ya sea a nivel del bronquiolo terminal, otra parte a nivel de los alveolos distales. Sin embargo, o pueden haber dilataciones no muy localizadas o no muy precisas, a diferencia del centroacinal, del panacinar o del paraseptal, que tienen localizaciones completamente exactas. Este es un resumen mucho más específico, completamente preciso de lo que acabamos de mencionar. En el caso de los cambios morfológicos que se llegan a producir, vamos a mencionar este tipo de situaciones. Cuando nosotros hablamos de un enfisema centrolobulillar, vamos a poder ver, como habíamos mencionado anteriormente, que la afección está localizada a nivel del centro del acino pulmonar. Puede llegar a producir este tipo de lesiones. En este caso, por ejemplo, los alveolos distales, todos estos espacios blancos que nosotros vemos, corresponde a los espacios aéreos más distales, que están completamente normales. Sin embargo, las zonas más centrales van a comenzar a dilatarse, y esta dilatación que va a producir lesión a este nivel va a estar acompañado de un cambio de coloración de aspecto oscuro, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, este es un proceso crónico, completamente crónico, en el cual vamos a poder ver que va a tener una producción de larga data, es decir, tiene mucho tiempo para poder desarrollarse y comprometer de esta forma el parénquima pulmonar. Sin embargo, en este tipo de situaciones, por ejemplo, vamos a ver que llegan a tener mucha relación con pacientes fumadores crónicos. En el caso del enfisema panlobulillar, como habíamos mencionado anteriormente, vamos a ver, o vamos a poder observar la dilatación de los acinos pulmonares, es decir, completamente, desde el bronquiolo terminal hasta los alveolos terminales, dilatando por completo todos los espacios aéreos. ¿Está bien? Entonces, en este tipo de situaciones, por ejemplo, que generalmente deberían llegar a medir entre 0,5 centímetros, vamos a ver que las dilataciones pueden llegar a alcanzar hasta 2 centímetros. Este tipo de situaciones son completamente irreversibles, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los daños que de manera crónica pueden llegar a desarrollarse. Otro tipo de patología que vamos a ir mencionando van a ser justamente la bronquitis crónica. La bronquitis crónica se va a caracterizar específicamente por una manifestación clínica por presencia de tos productiva en al menos 3 meses en 2 años consecutivos. Cuando se manifiesta de esta forma de manera recurrente, ya se considera como una bronquitis crónica, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, se va a caracterizar por una hiperplasia de lo que son las glándulas productoras de moco a nivel de los bronquios y a nivel de la tráquea también.
lo que va a producir que esta hiperplasia de las glándulas, a su vez, este aumento del tamaño, produzcan una mayor secreción de moco. Y esta secreción de moco, a su vez, que también va a estar mediado por procesos inflamatorios, van a producir unas obstrucciones a nivel de los bronquios. En este caso, por ejemplo, pueden estar relacionados con mayor frecuencia al consumo exagerado de tabaco, a la exposición de sustancias irritantes como ser industrias de cereales, industrias de algodón, por ejemplo, sílice. Es decir, la exposición a esas sustancias que van a comenzar a irritar y a lesionar las paredes de los bronquios, que van a desencadenar a su vez inicialmente procesos inflamatorios que van a estar mediados por linfocitos, por macrófagos, por neutrófilos, y estos procesos inflamatorios a su vez van a tener o van a estar acompañados por una hipersecreción de moco. Lo que va a tratar de producirse es que las paredes se lubriquen más para poder evitar la lesión secundaria, la irritación por el contacto con estas sustancias. Esta hipersecreción se va a ver acompañada de una hipertrofia, es decir, de un aumento de las glándulas secretoras de moco. Y estos a su vez van a poder llegar a desarrollar una liberación de neutrófilos, es decir, de células que lo que van a tratar de hacer es disminuir la lesión que se está llegando a producir, pero como consecuencia de esto se va a producir un aumento de lo que son el cierre de los conductos bronquiales, ¿de acuerdo? Pueden haber diferentes cambios morfológicos, es decir, pueden haber, por ejemplo, cambios a nivel macroscópico y a nivel microscópico, ¿de acuerdo? En el caso de, por ejemplo, pueden haber hiperemias, tumefacciones, edema de las mucosas, hipersecreción mucopurulenta exagerada, y a nivel microscópico lo que mencionábamos, van a haber procesos inflamatorios que van a estar mediados por linfocitos, por macrófagos, por neutrófilos, va a haber un aumento del tamaño de las glándulas secretoras de moco, ya sea a nivel de la tráquea y también de los bronquios, comúnmente con mayor frecuencia a nivel de los bronquios, ¿de acuerdo? Y este aumento del tamaño de las glándulas obviamente va a estar acompañado de un aumento de la producción de moco. En este tipo de casos, por ejemplo, el tratamiento va a consistir en una disminución o en un control del contacto o tratar de evitar el contacto con estas sustancias irritantes. Claro que son procesos crónicos que van a estar, van a ser de manejo prolongado, y lo que generalmente ocurre es que en este tipo de casos, por ejemplo, cuando hay este tipo de lesiones, puedan haber cuadros sobreagregados, es decir, lesiones que se producen a nivel de las paredes bronquiales, y pueden haber, como hay una mayor secreción de moco, va a haber un mayor acúmulo, es decir, una obstrucción localizada. En este caso, el paciente puede estar predispuesto a tener infecciones oportunistas que van a llegar a localizarse y a formar parte de la obstrucción de los bronquios. Entonces, en este caso, el paciente es muy propenso a tener infecciones oportunistas, o que serían cuadros sobreagregados, ¿de acuerdo? En el caso del asma, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de asma, que va a ser muy diferente a la bronquitis crónica, se va a caracterizar por una hiperplasia de la capa muscular lisa de las paredes bronquiales. En este caso, por ejemplo, el asma se va a caracterizar por episodios, va a ser una patología que se va a caracterizar por episodios de disnea paroxísticas recurrentes,
broncoconstricciones o crisis producto de broncoconstricciones, por ejemplo, que pueden llegar a tener diferentes reacciones, ya que se va a producir que los bronquios tengan como respuesta a diferentes situaciones procesos inflamatorios que van a producir que a su vez esta hiperplasia del músculo liso de los bronquios se vea acompañado de una hipersecreción de la mucosa, lo que va a producir que haya un estrechamiento del conducto bronquial y a su vez va a producir una dificultad respiratoria. ¿De acuerdo? Pueden tener múltiples clasificaciones, dentro de ellas vamos a poder mencionar lo que son el asma atópico, el asma no atópico, el asma medicamentoso, el asma secundario al ejercicio. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos del asma atópico, tiene como consecuencia o tiene como origen una situación o una exposición a diferentes sustancias o a diferentes situaciones que pueden llegar a desencadenar este tipo de inflamaciones a nivel de los bronquios. Es decir, están asociados en la mayoría de las veces con pruebas de sensibilidad, es decir, una exposición a diferentes alergenos que lleguen a mediar procesos inflamatorios pueden desencadenar este tipo de situaciones, ya sea, por ejemplo, en algunos casos, la exposición al polen, en el caso de los niños, por ejemplo, el polvo, los epitelios de los animales, es decir, el pelaje del perro, del gato, las plumas en algunos casos, es decir, situaciones en las que se desarrolle un asma alérgico, en otras palabras, ¿de acuerdo? Este tipo de asma atópico, como les mencioné anteriormente, va a estar relacionado con pruebas de sensibilidad, es decir, una exposición de la piel a la sustancia o a la situación que está llegando a desencadenar este tipo de inflamaciones, va a llegar a dar como un resultado una prueba cutánea positiva. Sin embargo, y en este caso, van a estar mediados por las inmunoglobulinas IgE, ¿de acuerdo? En el caso de los asmas no atópicos, generalmente no tienen una consecuencia o no tienen una asociación con una sensibilidad de prueba cutánea, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pueden llegar a desarrollarse por diferentes situaciones, cambios de temperatura, por ejemplo, la exposición si bien no es un proceso alérgico, se pueden llegar a desarrollar estos procesos inflamatorios, la exposición al humo, por ejemplo, los cambios bruscos de temperatura, la exposición al aire, por ejemplo, al aire acondicionado. Entonces, son situaciones que si bien no desarrollan secundario a una alergia, pueden desarrollar este tipo de modificaciones. En el caso del asma secundario al esfuerzo físico, por ejemplo, cuando hay un desgaste físico exagerado o una demanda de esfuerzo físico, puede desencadenar este tipo de alteraciones, ¿de acuerdo? Es decir, hay un aumento progresivo del esfuerzo físico, entonces desencadenan procesos inflamatorios como respuesta del aumento del mecanismo de la función del parénquima pulmonar. En el caso del asma medicamentoso, puede estar asociado generalmente como similar al asma alérgico, al asma atópico, por ejemplo, la exposición a diferentes o el consumo exagerado de diferentes medicamentos van a poder desarrollar este tipo de modificaciones, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso del asma, no nos olvidemos, se va a caracterizar por episodios de broncoconstricción en el que la luz del bronquio comience a disminuir, acompañado de procesos de inflamación mediados por una hiperplasia del músculo liso y acompañado de una hipersecreción
bronquial, es decir, una hipersecreción de moco, ¿de acuerdo? En este tipo de situaciones, por ejemplo, se pueden utilizar broncodilatadores de acción corta y de acción larga. En el caso de usar broncodilatadores de acción corta, generalmente se usan en situaciones de crisis asmática, es decir, para poder revertir el cuadro de manera rápida. En el caso de broncodilatadores de acción prolongada, generalmente son, como su nombre dice, broncodilatadores que actúan de manera progresiva y pueden llegar a usarse en horarios o durante una vez al día, por todos los días, es decir, en pacientes, por ejemplo, que tienen un asma crónico, generalmente se usa este tipo de broncodilatadores, ¿de acuerdo? En el caso de, por ejemplo, de crisis asmática que sean de difícil reversión, es decir, que no llegan a ceder a un broncodilatador de acción corta, vamos a poder ver que en algunos casos se pueden usar en la administración de corticoides. Esto para disminuir la inflamación de manera progresiva y rápida. O en algunos casos se pueden hacer nebulizaciones, por ejemplo, con adrenalina. O en el caso de episodios muy crónicos de crisis asmática, se pueden hacer nebulizaciones con dexametasona, por ejemplo, que corresponde a los corticoides, durante 15 minutos con un espacio de 30 minutos por al menos 2 o 3 horas. Esto para poder revertir de manera rápida el cuadro. ¿De acuerdo? Lo más característico del asma va a ser que vamos a encontrar en la exploración física sibilancias, siempre sibilancias. Pueden estar acompañados a una disminución del murmullo vesicular y en algunos casos, cuando hay cuadros sobreagregados infecciosos, pueden llegar a encontrarse lo que son ya sean crépitos, ya sean roncus, pero lo más característico del asma va a ser las sibilancias, ¿de acuerdo? ¿Queda claro, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, claro. Bien.